Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Buenas tardes, Saltillo, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, una ciudad bendecida por Dios, la ciudad de Saltillo, y te saluda el pastor Iván González desde Iglesia Remanente, el cual es una bendición estar nuevamente aquí en las instalaciones del Ministerio de Neuma, donde traemos una palabra para ti en esta tarde. Aquí en este programa no es por vista, es por fe. Y algo que tenemos es que no nos dejamos guiar por lo que vemos, sino por lo que el Padre nos ha dado a través de su palabra. Y yo quiero que tú digas en esta preciosa tarde: yo le creo a Dios a pesar de las circunstancias, yo le creo a Dios a pesar de lo que está pasando en mi alrededor. Yo sé que Dios tiene un propósito porque su voluntad es agradable y perfecta. Y
Y es la 1:05, una tarde lluviosa. Si usted va manejando, tenga mucho cuidado porque este clima verdaderamente es un clima donde existe el peligro al conducir, pero toma tus medidas preventivas cuando tú vayas manejando. Y qué bendición, le damos gracias al Padre porque nuevamente estamos aquí, nos permite continuar con el segundo capítulo de la serie No es por vista y es por fe. Y aquí te hablamos de fe, aquí te proyectamos fe, aquí te animamos a que vuelvas a confiar en Dios, a que tú veas la promesa de Dios que Él te ha dado en este momento para esa circunstancia, esa dificultad que tú estás padeciendo en esta tarde. Prepara tu corazón, prepara ese oído para que tú puedas escuchar la palabra de Dios a través de este programa. Lo que es este ministerio de Neuma tiene un gran trabajo, una gran programación a través de diferentes pastores. Hay de todo tipo de palabra para tú y se ha preparado este ministerio para llegar a esas personas a través de estas redes sociales, y te pedimos asimismo que sigas orando por este ministerio. Es un ministerio que realmente tiene un gran deseo y un propósito que Dios ha dado a las personas que dirigen este ministerio. Pero prepárate en esta preciosa tarde porque Dios quiere hacer algo grande en tu vida. El tema que traemos para ti lo hemos titulado La fe es firme e imperturbable en las tormentas. Tú debes de tener una fe firme, tú no tienes que tener una fe que está inestable. A pesar de la tormenta, tu fe tiene que estar bien cimentada, tienes que estar bien parado para poder ver el cumplimiento de una promesa de Dios en este momento. Las tormentas siempre estarán constantemente en la vida del ser humano. Las tormentas verdaderamente nunca dejarán de existir, pero algo que siempre puede suceder es que con nosotros pasamos la tormenta cuando le creemos a Dios. Es necesaria la tormenta para que haya una manifestación de la promesa de Dios. Es necesariamente una tormenta para que la gente vea quién es nuestro Dios. Es necesaria la tormenta para que se dé cuenta la tormenta, el Dios grande al que tú y yo creemos. Porque la semana pasada hablamos con simplemente cuando sale algo de la boca de Dios, eso se va a cumplir, porque Dios no es un Dios que miente, Dios no es un Dios que se olvida, Dios es un Dios que verdaderamente siempre saldrá un aliento diferente para cada uno de nosotros. Y si Dios lo dijo, yo creo que es más que suficiente. Si salió de la boca de Dios, yo creo que es más que suficiente, porque la palabra de Dios siempre será viva y eficaz. Y en esta tarde yo quiero que tú prepares tu corazón, que te empieces a conectar. Si tú tienes un cuaderno de apuntes, puedas hacer tus anotaciones. Te va a servir mucho para que sigas creciendo en fe, para que alimentes tu fe, para que conozcas las dimensiones de la fe, para que sepas aplicar la fe en todo tipo de circunstancias. A veces tenemos que pasar una circunstancia difícil para poder entender un mensaje de Dios, pero la fe, dice la palabra que es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, o sea, es algo que Dios quiere ver en nosotros para que pueda haber una conexión. Dios nos pide, confía en mí para que tú puedas ver el resultado pero si no hay confianza en Dios, verdaderamente no podemos ver ese resultado o podremos llegar a esa finalidad a lo que Dios quiere que tú y yo lleguemos en esta tarde. Pero qué bendición que tú estás acompañándonos en esta tarde. Ayúdanos a compartir la programación de Neuma a través de tus redes sociales. Acompáñanos a hacer esas transmisiones también a través de tus redes sociales, compartiendo en tus estados, a través de tus redes sociales. Es muy importante para que esas palabras que pasan a través de una programación puedan ser alcanzadas para que pueda llegar a esas personas que verdaderamente se tienen que llegar. Y mandamos saludos a todas esas personas que ya se están conectando, esas personas que verdaderamente ya están listas para recibir una palabra de Dios. Los bendecimos, les amamos.
tenemos que hacer algo grande juntos porque Dios nos ha llamado a todos juntos para establecer su reino en esta ciudad de Saltillo, y estamos totalmente en vivo desde la ciudad de Saltillo, de las instalaciones de Neuma Multimedia. Qué bendición estamos en esta tarde, y pues prepárate porque empezamos este gran tema, empezamos a hablar de fe, porque la fe es firme e imperturbable en las tormentas. Una fe firme nos pondrá en otra dimensión, una fe firme nos pondrá en otro nivel, una fe firme delante de Dios te pondrá en escenarios que tú ni siquiera te puedes imaginar. Vas a ver la mano de Dios actuando a tu favor, pero es a través de la fe, no es a través de tus recursos, no es a través de lo que tú sabes hacer, no es a través de tu seguridad, no, esto se trata de fe. Todo lo que nosotros tenemos lo tenemos por fe, todo lo que Dios nos ha entregado es porque le hemos creído, y a pesar de que no hemos visto lo que Él nos ha prometido, le creemos a Dios porque sabemos que un día llegará eso que Él nos ha prometido, porque Dios siempre llega a tiempo. Yo he visto la mano de Dios en situaciones difíciles, en mi vida, en mi familia, y hemos visto cómo obra Dios a tiempo. Dios siempre tiene el reloj a la misma hora, donde Él siempre contestará esa petición, en lo que Él te ha prometido, y damos gracias a Dios. Yo quiero decirte algo muy importante. ¿Cuántos de nosotros somos como Tomás y decimos, hasta que yo no vea mi milagro, yo voy a creer en Dios? Tomás fue un discípulo que él no creía muchas cosas hasta que Jesús se le aparece y le dice que Tomás, yo soy el Cristo, yo soy Jesús, el cual crucificaron en aquel tiempo, pero él no lo creía hasta que vio una evidencia en las palmas de su mano. Y muchos de nosotros a veces somos así, a veces nosotros portamos ese personaje. Cuando Dios te ha dicho una palabra, cuando Dios te ha dicho que va a haber una sanidad, cuando Dios te ha dicho que va a haber una restauración, tú físicamente o como humano dices, yo no creo hasta lo verlo primero, yo creeré en Dios. Pero en Dios, los que nosotros tenemos fe, le creemos a Dios a pesar de las circunstancias, porque lo que ha dicho ha salido de su boca. Y Jesús nos dice, como le dijo a Tomás, deja de dudar y cree. No cimientes tu fe sobre lo que Dios no ha demostrado. Confiesa eso que Dios te ha dicho, tómate de eso. No cimientes una fe en cosas que tienes que ver primero para poder creer. No, tómate de eso, de lo que te ha dicho Dios en esta tarde. Tómate de eso que Dios ha cimentado en tu vida en esta tarde, y vas a experimentar algo diferente, porque la cimentación en Dios es más que definitiva. Cuando tú te tomas de la voz de Dios, cuando tú te tomas de lo que Dios te ha hablado, yo digo que eso es lo más importante. Tómate de la voz de Dios, tómate de lo que Él te ha dicho. No te tomes de lo que tú has visto, de la cosa material, de la circunstancia, de todo eso. Eso no es fe. La fe es creerle a Dios, que sobrepásale todo el entendimiento, que nosotros no entendemos, pero si Dios lo dijo, es más que suficiente. Por eso hoy vamos a hablar de una fe que debes tener. Tiene que estar firme, tiene que estar imperturbable en las tormentas. No seamos como Tomás, tenemos que ver para creer. No, tú ya créele a Dios en esa circunstancia que tú estás pasando en esta tarde. Tú ya créele a Dios en este momento. A pesar de la circunstancia, a pesar de la dificultad, tú no te fijes en el entorno, tú enfócate en lo que Dios quiere que tú veas. Es más que suficiente el creerle a Dios. Con eso basta para que tú puedas experimentar algo diferente en tu vida. Y queremos llevar un personaje que él experimentó una fe firme. Este personaje tuvo una fe imperturbable en las tormentas. Este personaje en la Biblia, él siempre le creyó a Dios a pesar de los comentarios, a pesar de las personas lo que decían, a pesar de lo que él veía. Él siempre mantuvo una fe firme, y ese personaje es Job. Job es un personaje que yo puedo decir en esta tarde que él creyó a Dios como en un niño. Él le creyó a Dios como un niño que sabe que a pesar de la presión a la que fue sometida su fe, él siempre fue creyéndole a Dios en todo momento. No se fijó en las circunstancias, no se fijó en su alrededor. Ese personaje de Job le creyó a Dios como cuando un niño cree en ti. Nosotros que somos padres, tus hijos creen en ti, te expresan algo y tú le das una respuesta y ellos creen en ti a pesar de las circunstancias.
La fe debe ser como la fe de un niño. Yo creo que ahí fue donde adoptó Job esa fe de creerle a Dios a pesar de la presión que él tenía, a pesar de que llegaban las malas noticias, a pesar de que le decían, ¿sabes qué? Ha muerto tu familia, volvió a suceder esto, ahora pasó esto, y luego llega gente y lo visita y le dice, Job, ¿qué está pasando? Ríndete, algo está sucediendo, algo hiciste mal, yo creo que esto ya no tiene solución. Pero la fe de Job, a pesar de la circunstancia, él siempre tuvo esa seguridad en Dios. Y yo quiero decirte esto en esta tarde, que tú tengas esa seguridad de Dios en este momento. No importa lo que haya en tu mesa, no importa que haya una enfermedad en tu cuerpo, no importa que haya una circunstancia difícil con tus hijos, no importa que haya una función que dices que a lo mejor ya no va a tener solución. No, detente en esta tarde. Vamos a tomar esa fe como la tuvo Job en aquel momento. Esa fe que realmente solamente decía, yo confío en Dios, yo sé que esto va a pasar, yo sé que Él es el que decide esto, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero Job siempre nos va a enseñar esto en esta tarde, que tengamos la fe como la fe de un niño sobre nuestras vidas, porque Dios permitió que Satanás probara la fe de Job. Dios lo permitió y lo despojara de todo lo que tenía cuando Satanás lo acusó de confiar en Dios por razones egoístas. Dios permitió que fuera atacado Job por Satanás, pero Dios sabía que Job tenía una gran seguridad, y Satanás, a pesar de esas manifestaciones que él hacía en su vida, había muchas razones por la cual él lo atacaba, pero él siempre, Job, tuvo la seguridad en el Padre. Job siempre tuvo una seguridad en lo que estaba pasando. A pesar de lo que estaba pasando, no había circunstancia por qué desviar la mirada. A pesar de que Job perdió su familia, Job perdió sus propiedades, Job perdió hasta su salud, pero jamás perdió su fe en Dios. Todo lo que lo rodeaba lo perdió. Pero algo muy importante, y que yo quiero hacer el primer punto en esta tarde, es que tú nunca pierdas la mirada de Dios. No pierdas la fe en Dios. No pierdas lo que Dios te ha dicho. Lo demás va a caer, pero Dios siempre volverá a edificar. Y mando saludos a la pastora Ana Mendoza. Dios te bendiga, los amamos mucho. Saludo al pastor Javier de parte de nosotros, a Betsaida, una hija espiritual de la casa. Bendiciones, gracias por estarse conectando con nosotros. Ayúdanos a compartir. Pero retomando el tema, yo que te digo, no te fijes en la circunstancia, enfócate en que tu mirada esté puesta en Dios en todo momento, porque Job jamás, nunca perdió la fe. Y nosotros somos como Tomás. Nosotros a veces caemos en la incredulidad por la circunstancia, por la situación, por la condición, por lo que está pasando a tu alrededor. Nos desviamos totalmente la mirada, pero decimos, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? Dios está ahí, pero tu mirada no lo puede ver, tu mirada no lo puede percibir, porque te estás desenfocando, porque estás desviando tu mirada. Y aquí nos enseña Job en esta tarde que Job siempre permaneció su mirada en Dios. Jamás perdió eso. Siempre fue cauteloso, o fue muy cuidadoso de siempre mantener su mirada en Dios, porque sabía que mañana iba a amanecer, mañana podía pasar otra circunstancia difícil, mañana podía llegar otra noticia como las que él estaba recibiendo. Él estaba siendo golpeado físicamente, moralmente, noticias como, Job, ya perdiste tu familia, y luego amanecía mañana, Job, ya perdiste tus propiedades, y luego pasado mañana, Job, ya te llegó una enfermedad. Pero Job nunca perdió su fe en Dios. Y ahí es donde el primer punto a enfatizar es que nunca pierdas tu mirada en Dios. Los que le creemos a Dios sobre todas las cosas, los que le decimos, ¿sabes qué? De esta vamos a salir, es porque tu mirada está totalmente enfocada en Dios. No está enfocada en la situación, no está enfocada en un diagnóstico, no está enfocada en una condición, está enfocada en Dios. Y qué buena enseñanza nos da Job hasta este momento, que nunca te desenfoques de
Dios. Nunca te desenfoques. Ahorita podemos estar bien, segundos más adelante o minutos más adelante o horas más adelante o durante la tarde pueden llegar noticias a nuestra vida porque somos humanos, estamos aquí en la tierra. Eso es un mover en la tierra, el estar siendo atacado por circunstancias, pero nunca te desenfoques de Dios. Nunca te desenfoques de la mirada que tú tienes que tener en Dios, porque ahí vamos a experimentar todo lo que experimentó Job en aquella ocasión. Job hasta ahorita nos ha enseñado que nunca te desenfoques de Dios y nunca te desenfoques de la voz de Dios, que tus oídos siempre estén afinados a la voz de Dios, porque es más importante la voz de Dios. La semana pasada hablábamos el peso de una promesa ante una circunstancia. ¿Por qué pesa una promesa? Porque sale de la boca de Dios. ¿Y dónde se actúa? En esa circunstancia que tú y yo pasamos en ese momento. Job también nos enseña que quiso cuestionar a Dios sobre la razón del sufrimiento. Job quiso cuestionar a Dios por lo que había pasado, pero jamás le dio la espalda Job a Dios. Él le preguntaba ¿por qué pasó esto? Él le preguntaba tal vez ¿por qué esta circunstancia? Pero nunca Job le dio la espalda a Dios. Y muchas veces nosotros como seres humanos pasamos una circunstancia difícil y ¿qué hacemos? Nos alejamos de Dios, le damos la espalda simplemente porque no vimos el resultado que queríamos, simplemente porque no llegó la respuesta que deseamos escuchar a nuestra manera, mas no a la voluntad de Dios, y nos damos la media vuelta y empezamos a caminar en una dirección diferente. Job, a pesar de que él quiso cuestionar a Dios sobre lo que estaba pasando a su alrededor, porque ya había perdido a su familia, ya había perdido sus propiedades, ya había caído una enfermedad. Pero algo que nos enseña también Job, y lo puedes ver en su libro, en la Biblia, que nunca le dio la espalda a Dios. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos mantenernos, que a pesar de que no haya llegado la respuesta que nosotros quisimos escuchar, que a pesar de que no hayamos visto resuelto un problema a la manera que nosotros quisimos verla, pero no a la voluntad de Dios, yo creo que no debemos de darle la espalda a Dios. Al contrario, tenemos que seguir avanzando hacia adelante, porque cada promesa que Dios tiene para ti en esta tarde tiene fecha de cumplimiento, pero esa fecha de cumplimiento va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a veces ahí nosotros en la fe chocamos con la voz de Dios, porque Dios nos promete algo, pero nosotros queremos que eso llegue a nuestra manera. Por ejemplo, si Dios te prometió algo que te lo iba a entregar en amarillo, tú dices, no, yo lo quería rojo, pero no estás viendo que a pesar de que sea amarillo, Dios está cumpliendo, pero como no te agradó, como no fue lo que tú esperabas, le das la espalda a Dios. Y eso lo hemos experimentado muchas veces, y a veces lo tenemos que experimentar en un estado crítico, a veces lo tenemos que experimentar en una situación difícil, a veces lo tenemos que experimentar en un tipo de territorio. El programa pasado hablamos de cómo la promesa de Dios es más grande, pero esa se actúa en un terreno de los imposibles. En el imposible, Dios, ahí tú verás la respuesta de Dios, pero la tienes que hacer a través de la fe firme, pero nunca darle la espalda a Dios. Si ves que no era lo que tú esperabas, mantente firme, mantén esa fe firme, mantén esa fe que verdaderamente sigas caminando hacia adelante, pero nunca le des la espalda a Dios. Por esa razón yo te quiero invitar en esta tarde que tú te sujetes a la fe de Dios, que como nos dijo Job en el primer punto, nunca desvíes tu mirada a Dios. 2, nunca le des la espalda a Dios a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que suceda, a pesar de lo que se levante. Tú siempre mantente firme y siempre con Dios hacia adelante, porque desviándote de Dios vendrá algo más grande que tú ya no vas a poder soportar. Por eso créele a Dios en esta tarde.
Tú puedes decirle a Dios, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué está pasando? Yo sé que tú tienes algo aquí en este momento. Yo sé que tú te vas a manifestar en este momento. Yo sé que tú te vas a manifestar en el hospital con mi familiar. Yo sé que tú te vas a manifestar en la cárcel con un familiar que tú tengas, o un padecimiento difícil, una circunstancia difícil. Tú le puedes decir al Padre, ¿qué está pasando? Pero yo sé que tú te vas a manifestar, pero no te voy a dar la espalda, porque yo creo en ti, Señor. Yo creo que lo que ha salido de tu boca, Señor, tiene cumplimiento, y es ahí donde yo me voy a tomar, porque mi fe va a estar firme. Job fue un personaje que lo estamos leyendo, lo estamos analizando, lo estamos estudiando, que siempre mantuvo su mirada en Dios y nunca le dio la espalda, a pesar de que llegó gente y le decía, ya ríndete, Job, ya no hay solución, mira, ya perdiste todo, ahora hasta de remate te está llegando una enfermedad, ahora hasta de remate ya no tienes nada, estás solo en la sociedad, estás solo en el mundo. Pero Job mantuvo su firmeza, Job mantuvo su mirada en Dios, y Job nunca le dio la espalda a Dios, y eso es algo muy importante. Por eso cuando hablamos de fe, porque el programa no es por vista, es por fe, tenemos que mantenernos firmes a Dios, tenemos que confiar en la voz de Dios, tenemos que seguir avanzando y nunca darle la espalda a Dios. ¿Por qué? Porque siempre Dios tiene su voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros. En una situación difícil, a pesar de lo que se levante, a pesar de lo que esté pasando, mantén tu fe en Dios. Mantente en fe. Job mantuvo su fe, así como la inocencia de ese niño. Por eso la fe yo la conecto como la inocencia de un niño. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios, porque Él es nuestro Padre, porque Él es Dios. Así como un niño confía en nosotros, yo creo que allí es donde Job también se conecta, tener la fe como un niño, una fe que verdaderamente no desvía nada. Un niño, a pesar de que las cualidades que él tiene, él confía en sus padres y recibe lo que hay en su corazón, ese deseo tan grande que a través de los padres llega. Yo creo que Job también lo practicó, también activó eso, una fe como la de un niño, la activó en su vida y tuvo muy buenos resultados. Aun cuando sus enemigos le insistían a Job que confesara sus pecados, al asumir esos problemas que eran la prueba del juicio, tal vez, que ya ríndete, Job, confiesa lo que tengas que confesar, porque este es un juicio de Dios para tu vida. No, Job siempre mantuvo sus oídos cerrados ante la cuestión de un hombre, y él confió como un niño inocente, con una fe inocente delante de Dios. Si Dios ha dicho algo, yo creo que yo veré el cumplimiento, y eso también lo quiero enseñar en esta tarde. Por eso ayúdame a compartir, toma esto para tu vida. Conéctate nuevamente con la fe, ten esa confianza en Dios como la de un niño, mantén tu mirada en Dios y no permitas que la circunstancia te haga que le des la espalda a Dios. A veces muchos cometemos ese error, no vemos lo que Dios nos quiere entregar o lo que Dios nos había prometido y nos retiramos del lugar donde nos congregamos, nos retiramos de esa intimidad que teníamos con Dios, hacemos a un lado a Dios, aventamos todo a la borla y ya no queremos avanzar con Dios. No, eso no es cuestión de esto. La fe tiene que ser firme, la fe tiene que ser como ese niño inocente que confía en sus padres, y la fe nunca nos enseña nunca debemos de darle la espalda a Dios. Y hay unas palabras muy fuertes en Job capítulo 27 del 2 al 6. Job expresa un sentir que verdaderamente también nos da una enseñanza, y yo quiero leértelo en esta tarde. Dice Job 27 capítulo 2 al 6, dice: juro por Dios, el Todopoderoso, quien se niega a hacerme justicia, que me ha amargado el ánimo, quien mientras haya vida en mí y aliento divino en mi nariz, mis labios no pronunciarán maldad alguna, ni mi lengua proferirá mentira. Jamás podré admitir que ustedes tengan la razón. Mientras viva, insistiré en mi integridad, insistiré en mi inocencia. No cederé mientras viva, no me remorderá
la conciencia. Fíjate la postura de Job ante una situación. Fíjate la postura que tenía Job ante una adversidad. Fíjate la posición que mantenía Job ante todo lo que las personas le decían. Aunque sus ojos veían muchas cosas muy fuertes a su alrededor, él siempre dijo: me mantendré en integridad. Jamás podré cambiar esto, porque yo confío en Dios. Yo insistiré en estar íntegro. Yo insisto en que en mi inocencia no cederé mientras viva. No me remorderá la conciencia. No voy a permitir que el enemigo bombardee mi mente. Yo no voy a permitir que mi vista se desvíe de esto que yo estoy viendo. Yo no voy a permitir que yo ceda a unas cosas que no sean la voluntad de Dios, a pesar de una enfermedad que me está golpeando, a pesar de que tengo tal vez una agonía en mi cuerpo por los síntomas que él tenía. Él se mantuvo en esa integridad de firmeza en fe. Yo creo que eso es lo que también nos enseña Job en esta tarde, que a pesar de que tengas dolor, mantente íntegro, mantente en una mentalidad que Dios sea el que gobierne tu mente. Mantén tus oídos firmes a la voz de Dios, porque a veces la cuestión difícil hace que tú y yo cometamos errores más graves y perdamos esa integridad que debemos tener delante de Dios. Él siempre dijo: voy a cuidar mi inocencia, no voy a permitir que nada me robe la fe, porque yo creo en Dios como un niño cree en sus padres. Yo voy a cuidar eso, me voy a mantener firme en eso. Yo creo que en esta tarde ahí también nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en esta hora, que tú sigas confiando, que no permitas que el enemigo desvíe tu mirada. Por eso el eslogan que nosotros manejamos es: no te dejes guiar por lo que tus ojos ven, déjate guiar por la promesa que Dios ha dado a tu vida. Nunca te fijes en las circunstancias, porque atrás de la circunstancia está la promesa, está lo que Dios quiere manifestar en ese momento, está lo que Dios quiere pasar a través de eso que tú estás pasando. Enfócate en lo que Dios te ha dicho, enfócate en eso que Dios te ha prometido, porque la circunstancia es pasajera, la promesa de Dios es permanente. Y usted me puede preguntar: pastor, ¿y en qué momento ha pasado usted esto? Yo te quiero decir que hace año y medio más o menos, ya casi 2 años, yo tuve un accidente que me mantuvo en un hospital por 8 meses. En ese hospital me dijeron que yo ya no iba a caminar, me dijeron que yo iba a quedar paralítico, que mi vida a partir de ese momento iba a ser asistido por una enfermera o por un servicio médico. Llegaron diagnósticos de cáncer, llegaron diagnósticos de artritis, llegaron diagnósticos que mi columna estaba desviada, y fueron 8 meses. Pero yo aprendí mucho de Job cuando yo estaba en ese hospital. Yo tomé el libro de Job y yo me reflejé en él, de estar hace tiempo, estar conduciendo un vehículo bien, de repente en segundos mi estado de salud, mi estado físico había sido cambiado. Llegaban malas noticias, que el tratamiento no iba a ser efectivo, que las 3 cirugías que tuve en columna no iban a ser efectivas. Pero algo que yo aprendí de Job, como he aprendido de Abraham, el padre de la fe, y he aprendido de Jesús a través de la fe, es que la fe se activa en los momentos imposibles. La fe, cuando uno le cree a Dios, no debe dejar contaminarse por lo que sus ojos ven, por lo que el diagnóstico llegue a tus manos, por lo que un médico te diga. Yo creo que es más grande la promesa del Padre sobre esas circunstancias, y el estar encamado por 8 meses en un hospital de la ciudad, subiendo la cuenta, subiendo porque todos nos cobraban en ese hospital, pudimos ver la manifestación del Padre, pudimos ver cuál era el propósito de Dios, porque no es por vista, es por fe. Yo entré en una camilla a ese hospital, a mí me decían que yo no iba a salir caminando, y después de 8 meses yo salí caminando de ese hospital. El personal de enfermería, los médicos que me trataban, no podían entender lo que había sucedido, pero yo sí lo entendía. Mi familia, mi esposa, mis hijas, la iglesia remanente Saltillo,
estuvieron orando y creían en ese Dios poderoso el cual nosotros servimos. Por eso yo te quiero decir en esta tarde que tú vas a experimentar lo de Job, vas a experimentar situaciones difíciles, vas a experimentar condiciones en tu casa, en tu cuerpo. Hay muchas preguntas hacia Dios, pero nunca permitas que sea robada tu integridad delante de Dios, que sea robada esa inocencia como la de un niño que adoptó Job en esa situación. Tú créele a Dios sobre las circunstancias, tú créele a Dios a pesar de lo que se levante, confía en Dios, porque no es por vista. No te dejes guiar por lo que tus ojos ven, no te dejes guiar por lo que tus oídos escuchan, no te dejes guiar por lo que tu cuerpo pueda sentir en ese momento. Déjate guiar por la promesa de Dios. Job no entendía por qué sufría. Job no podía entender lo que estaba pasando a su alrededor. No podía entender por qué Dios lo permitía. Esas circunstancias también tú y yo las vamos a experimentar constantemente mientras estemos aquí en la tierra. A veces no podemos entender por qué nos pasa esto. Pastor, yo estaba bien ahorita y de repente en segundos cambió mi vida. No lo podemos entender, o no podemos entender por qué a veces Dios lo permite. Pero en medio de la tormenta continúa creyendo y continúa viviendo de la manera que siempre lo hizo Job. Tómate de ahí, tómate en medio de la tormenta, continúa creyéndole a Dios, porque yo lo experimenté, yo tengo un testimonio de esto en mi vida, yo lo experimenté el por qué yo estaba pasando eso. Experimenté que llegaba la tormenta y me decían, ¿sabe qué, pastor? Le vamos a hacer un estudio porque usted probablemente tenga cáncer en su columna, porque trae una clínica de cáncer. Pero yo nomás lo escuchaba y yo sabía que atrás de ese diagnóstico había una promesa del Padre que se iba a ser manifestada a través de esa situación, a través de esa tormenta. Gracias a Dios se venció ese diagnóstico, no fue acreditado, pero no fue allí. Después entra otro diagnóstico que probablemente yo tenía artritis. Yo no entendía por qué Dios estaba permitiendo que esas frases me impactaran a mi vida. Yo no sabía por qué Dios estaba permitiendo que yo entrara esa tormenta. Yo le decía al Señor, yo estoy en la barca, tú vienes conmigo, pero la marea nos está golpeando. Yo le hacía muchas preguntas a Dios. ¿Por qué yo no podía mover mis piernas? ¿Por qué yo tenía que ser asistido en ese hospital para poder hacer mis movimientos? Me asistían para asearme, me asistían de muchas u otras maneras. Pero yo le decía al Señor, algo está pasando en mi cuerpo, pero yo creo en tu promesa, yo creo en lo que tú estás pasando, Señor. Yo sé que esto que estoy pasando, tú estás conmigo, tus ojos no se han apartado de mí, a pesar de lo que yo estoy pasando en este momento, Señor. Yo sé que tú estás conmigo, yo no voy a desviar mi mirada de ese diagnóstico que me estaba llegando, de esos 2 diagnósticos, de esos 3 diagnósticos. Yo tuve 10 diagnósticos durante un promedio de 8 meses, y vaya que conozco los diagnósticos, porque yo por 25 años me estuve enfrentando a diagnósticos difíciles a través de mi profesión. Yo sabía de lo que me estaban hablando, yo sabía lo que podía pasar, yo sabía que mi vida podía cambiar, pero yo cerré mis oídos al diagnóstico, yo cerré mis oídos hacia la tormenta. Mi mirada no permití que se desviara de Dios, ni rendirme, decirle, no, pues tienen razón, yo ya no voy a ser el mismo, yo ya no voy a poder danzarle al Padre, yo ya no voy a poder llevar la palabra, como dice la palabra de Dios, dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Yo ya no podía tal vez experimentar eso, pero algo que siempre me mantuvo firme fue la voz de Dios que me decía, avanza, créeme a mí, no pierdas tu mirada, vamos a experimentar algo juntos, vas a experimentar algo junto conmigo, me vas a conocer en otra dimensión de fe, porque a veces le creemos a Dios en una circunstancia, pero tiene que pasar algo más grande para que aumente tu fe, para que tú veas las dimensiones de fe. Y nosotros lo experimentamos como familia, lo experimentamos como iglesia remanente, lo experimenté en mi vida personal. Yo no entendía qué estaba pasando, yo no entendía por qué Dios lo permitía, yo no entendía por qué el dolor a través de mi lesión era tan intenso, por qué tenía que estar con medicamentos que
que me mantenían sedado. Yo no entendía por qué tanta bomba de infusión. Entendía por qué tanta bomba de infusión a mi alrededor. Yo no lo entendía por qué, pero yo sabía que algo iba a suceder. Yo le estaba creyendo a Dios. Yo estaba postrado en esa cama de hospital y yo veía las bombas de infusión, yo veía ese medicamento porque yo conozco ese medicamento. Yo le decía a mi esposa, ese medicamento me puede dañar esto, este medicamento me puede lesionar este órgano, este medicamento va a ser para esto y puedo salir con una secuela por eso. Pero yo lo veía humanamente, pero cuando yo lo tomo espiritualmente, yo sabía que Dios se iba a glorificar en ese hospital, y yo le doy muchas gracias a Dios porque hace 1 año y medio yo entré a ese hospital en una camilla. Yo estuve pasando por muchos estudios, resonancias, TACs, valoraciones médicas, valoraciones con médicos de más experiencia, pero nunca me desenfoqué de la promesa de Dios. Cuando yo entré a ese hospital, yo pude escuchar la voz de Dios que me dijo: deja que mi gloria se manifieste en tu vida y en este lugar. Es el motivo por el cual yo de ahí me tomaba y le decía: Señor, yo sé que te estás manifestando, yo sé que tú vas a hacer algo. Yo sé que tú estás haciendo algo, Señor, en mi vida, en esto que está pasando. Yo sé que algo grande está pasando en mi vida, y yo te quiero decir eso en esta tarde, que tómate de la voz de Dios, mantente firme en lo que está pasando, no permitas que nada desvíe la voz de Dios. Y mando un saludo a mi hijo Juan de Dios. Te bendigo mucho, te amo mucho. Gracias por ayudarnos a compartir esta palabra de parte de Dios. Estamos en el programa No es por vista, es por fe, a través del ministerio de Neuma Multimedia desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Estamos totalmente en vivo. Gracias, te bendigo, hijo. Y estamos retomando este tema. No permitas que la circunstancia difícil te haga desenfocarte de Dios. No permitas que la tristeza que estás pasando ahorita, no permitas que la dificultad, no permitas que lo que esté pasando a tu alrededor te haga desviar de la promesa de Dios. Y he estado hablando un poco de mi testimonio, de lo que yo experimenté para poder entender a Dios en una dimensión más grande de fe. Job nos lo explica. Job no entendía por qué sufría, Job no entendía por qué Dios lo permitía, pero en medio de la tormenta Job siguió creyéndole a Dios y continuó viviendo de la manera que siempre lo hizo. ¿Cómo vivía Job en su vida secular? Job vivía con veracidad, Job vivía con integridad, Job vivía con fidelidad a Dios, Job vivía con moralidad, y Job vivía con una conciencia tranquila delante de la adversidad. Yo creo que estas 6 características de la fe de Job nosotros las debemos aprender. Tenemos que tener una vida con veracidad, tenemos que tener una vida con integridad, tenemos que tener una vida con fidelidad, tenemos que tener una vida con moralidad y con la conciencia tranquila, que Dios está haciendo algo sorprendente. Dios va a hacer algo sobrenatural en tu vida en esta tarde, en este momento, porque le creemos a Dios a pesar de las circunstancias. Job soportó este periodo de prueba sin dudar. Que algo tremendo nos está enseñando Job en esta tarde. Job soportó este periodo de prueba sin dudar. Yo creo que eso que tú estás experimentando en esta tarde es algo que te debe de conectar con Dios. Soporta las circunstancias, soporta la prueba, soporta lo que está a tu alrededor, sopórtalo. Pero eso Job lo soportó esa prueba, pero sin dudar. Sabía que Dios iba a hacer algo grande, sabía que Dios lo iba a sorprender, y lo sorprendió, porque la fe de Job siempre estuvo aferrada al Dios vivo. La fe de Dios de Job siempre estuvo atada ¿a qué? A la voz de Dios, a ese Dios vivo, que si Dios le había dado una promesa, ahí conectó Job su fe, y se fueron muchas detonaciones de una manera sobrenatural. Algo sucedió ahí, algo sucedió en ese momento, que Job siempre estuvo atado al Dios vivo. Job confió en Dios tanto en las buenas como en las malas. Job nunca
permitió que la duda lo desviara de Dios. Y ese es otro punto que también nos enseña Job, a confiar en Dios tanto en las buenas situaciones como en las malas situaciones. Siempre confía, que tu fe siempre confía en Dios. Y de hecho Job contestó: si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Eso lo vemos en Job 2:10. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, yo creo que de Dios también podemos recibir una dificultad o nos permita pasar por una dificultad. Ahí Job estaba asegurando su fe en Dios totalmente. Y son la 1:43, nos queda poco tiempo en esto. Yo quiero decirte algo en esta tarde y quiero ir cerrando este tema. Yo creo que la fe demuestra los cimientos que tenemos delante de Dios. La fe que tenemos demuestra sus cimientos en el Dios inalterable. Yo creo que tu fe debe ser una muestra de que tú confías en un Dios vivo. Yo creo que la fe, el cimiento que tú tengas de fe en esta tarde, es el cimiento que refleja en quién estás confiando. Si tú estás confiando en la circunstancia, ese es el cimiento que refleja el tipo de fe que tienes. Pero si tú tienes una fe de firmeza, conectada con Dios, una fe que está como la inocencia de un niño, una fe que está atada, que tu mirada está atada a la voz de Dios, yo creo que ese es el cimiento que refleja en el Dios en que tú y yo confiamos. Y ahí yo te quiero hacer mucho hincapié: la fe que tú tienes está reflejada en el cimiento que tú has colocado. No te pongas un cimiento, una fe cimentada en la circunstancia. No te pongas tu fe porque tienes seguridad por la economía o porque sabes que va a pasar algo por ahí. No, confía en Dios en plenitud. Confía en Dios totalmente. Al permanecer firme, imperturbable a través de todas las tormentas de vida, eso habla en quién estás confiando. Así como la casa que fue construida sobre la roca, que resiste hasta el viento, sí, y la lluvia, la casa que está bien cimentada y bien construida sobre una roca, sobre una firmeza, no importa lo que venga, no importa lo que haya alrededor, la casa no se caerá. Y eso se trata la fe, que tu fe siempre esté construida en la roca, que tu fe siempre esté construida en la voz de Dios, que si Dios lo prometió, que si Dios lo dijo, deja que Él haga lo que tenga que hacer. No le ayudes a Dios, porque Dios será su voluntad agradable y perfecta. Y así debemos de construir la fe, confiar en la palabra que sale de la boca de Dios y no en un conocimiento ilimitado del hombre. Yo creo que esa es también una gran enseñanza de parte de Job. Confía en la palabra que sale de Dios y no en un conocimiento limitado del hombre. Como Job lo experimentó, llegaron personas y le decían: ríndete, Job, esto que está pasando es porque a lo mejor tú estás haciendo mal, es un juicio delante de Dios. Pero él se mantuvo firme y no tomó el conocimiento de los hombres, sino tomó ese conocimiento que había salido de la boca de Dios y supo reconocer que todo era bajo una voluntad de Dios. Y sabemos que a veces las circunstancias difíciles tendrán que pasar, pero lo más importante es que tú y yo mantengamos esa fe como la inocencia de un niño, tomado de la mano de Dios, enfocándonos en Dios y no permitir, ¿sí?, que las circunstancias desvíen tu mente, que lo que entra por tus oídos te hagan caminar en diferente dirección. Mi deseo es que el Señor te bendiga en esta tarde. Damos gracias a Dios porque nos permitió darte este tema, compartirlo contigo, pero no te quedes con él. Ayúdanos a compartir a través de la programación de Neuma durante este día, a través de lo que Dios va a hablar de más adelante. Eso también es parte de llegar a extender este reino a través de este medio, de este ministerio. Mi deseo es que el Señor te bendiga. Estuvo contigo el pastor Iván González de Iglesia Remanente, y asimismo hago una cordial invitación a aquellas personas que no tienen un lugar donde congregarse. Iglesia Remanente les abre las puertas. Estamos ubicados en Abasolo, J. Mary, a un lado de la gasolinera por Abasolo. Estamos en un edificio en la parte de arriba, como referencia hasta una florería en la parte de abajo de nosotros. Nosotros estamos en la parte de arriba. Te esperamos los domingos a las 12:15.
Ven este domingo, vamos a alabar juntos al Padre, vamos a adorar juntos al Padre, pero también vamos a recibir juntos una palabra de Dios. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, la misma programación. No es por vista, es por fe. Y cualquier cosa, estamos a tus órdenes. Mi deseo es que el Señor te bendiga. Excelente tarde y recuerda, Saltillo, que eres una ciudad de promesa y bendecida por el Padre. Bendiciones. Hoy somos su pueblo, Dios nos escogió, nos levantó. En este avivamiento profetizaré, en la oscuridad yo brillaré, con fe y poder traemos su reino aquí mientras clamamos. Queremos ver manifestada hoy tu gloria. Hay un mover que está surgiendo hoy, creciendo hoy. Somos su pueblo, Dios nos escogió, nos levantó. En este avivamiento profetizaré, en la oscuridad yo brillaré, con fe y poder traemos su reino aquí mientras clamamos. Queremos ver manifestada hoy tu gloria. Somos el remanente y nos movemos en espíritu y poder. Somos el remanente y nos Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Neuma Multimedia. También descarga nuestra aplicación Neuma Multimedia, donde podrás escucharnos las 24 horas del día. Esta es una producción de Esperanza de Vida y Salvación Neuma Multimedia. Escuchas su sonido. ¿Quién como tú, tan soberano?